Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Los defensores de este sistema corruptor, de esta institucionalidad basada en la Constitución del 2010, altamente pervertida, del sistema de partidos políticos que le acompaña, se han empleado a fondo para asumir persistentemente la continuidad de lo que está en decadencia, de lo que ya apunta a crisis recurrentes políticos e institucionales. La más reciente, provocada por el golpe de Estado electoral electrónico en un ensayo en República Dominicana de la práctica de los llamados golpes blandos. Ahí hay elementos que se tomaron de todo esto. El movimiento de jóvenes, en su inicio, cuando tomó una gran masividad, tenía en su centro, era uno de los reclamos más fuertes, la destitución de esa Junta Central Electoral y de sus suplentes. A partir de lo que había acontecido y de la responsabilidad inexcusable de esa Junta Central Electoral en ese golpe de Estado electoral electrónico. Pues han hecho un esfuerzo enorme desde dentro y desde fuera, a partir de sembrar mentiras en los medios de comunicación, de meter miedo, porque una de las maneras de meter miedo es decir, no, eso lo que arma es un caos. No hay tiempo. Entonces sí hay tiempo para darle continuidad y vigencia a un sistema pervertido y a una Junta Central Electoral que no puede generar confianza. No solo por ese hecho más reciente, sino por todos los anteriores, por su propia composición. Entonces siempre hay una excusa para tratar de prolongarle la vida a esta institucionalidad que ha ocasionado enormes calamidades a la sociedad dominicana y que ya tiene una duración de más de medio siglo. Pero igual, después de bajarle el perfil a la demanda de destitución de la Junta, que hay que sostener, no importa cuánto seamos lo que lo hagamos, porque eso va a aflorar como una razón, como una necesidad. Pero después de esto, entonces, se agarraron, relegando la destitución, de la investigación y la necesidad de consecuencias judiciales frente al delito electoral. Pues también han torpedeado esta, de más en más. Primero porque la han puesto en manos de la intervención extranjera y de sus intereses, de la OEA, de la INFE, de la Embajada de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos en la OEA. Y ahí están todos los actores y beneficiarios de este pantano político. La llamada oposición y el oficialismo. Pero no solo los intelectuales al servicio del sistema, los comunicadores, las comunicadoras, comentaristas, programeros, bocinas y no bocinas, están ahí. OEA y también
nos lo presentan con una gran mentira. Bueno, es que es mejor que sea la OEA a que sean lo de la Junta y los que están en el gobierno. Como si la OEA fuera mejor que ellos. Cuando qué es lo que ha pasado recientemente en el continente, y especialmente en lo de Bolivia, donde hay responsabilidad de muertos, de represiones, de torturas, a consecuencia de el dictamen de la OEA de que hubo un fraude en favor de Evo Morales, que luego el Instituto Tecnológico de Massachusetts demostró que era una falsedad. Ese es la OEA de Almagro, la OEA de Trump, la OEA de Bolsonaro, de todo este desastre que está pasando en el continente. Un organismo sin credibilidad. La OEA de la intervención de los Estados Unidos en nuestro país. La OEA de Estados Unidos y de su política de colonización. Y esa va a servir a la continuidad de ese sistema. Va a servir a esto. Y hay cosas mayores. Porque como que se está ya barajando, y van a esgrimir el tema del tiempo, de que el informe de la OEA se daría después del 15. Temen que darlo antes del 15 puede activar las avispas. Porque caló profundo la idea de que tiene que haber sanción. Tienen que establecerse los culpables, y no solo los culpables a nivel técnico, sino los culpables a nivel intelectual, los que ordenaron, los que fraguaron ese golpe, con determinados propósitos, y además con la pasividad altamente sospechosa de la propia OEA, que estaba ahí, estaba en la Junta de hace tiempo, y el INFE estaba ahí. Porque hay un juego, hay intereses que coinciden por momentos. El interés que tuvo el oficialismo de anular las elecciones en el voto automatizado, porque le iba a ir muy mal en esos centros de votación, y ya eso lo tenían medido en las encuestas, dejando solo lo del voto manual, donde no le iba a ir tan mal. Le iba a ir mal, pero no tan mal. Y eso le daba chance. Pero eso coincide también con el interés de Estados Unidos de caotizar la situación para ellos poder intervenir más en el país. Para ser más determinante en todo, incluyendo en las fórmulas electorales. Y esa determinación quedó claro cuando Pompeo llamó a Danilo. Hay que repetirlo muchas veces. Y además con todo lo que ha pasado con las recientes visitas, las visitas del Comando Sur, las recientes visitas del embajador de los Estados Unidos en la OEA. Ellos están sobre este proceso, interviniendo este proceso. Y eso incluye el borrón y la cuenta nueva. Con ciertas satisfacciones a nivel de la oposición, porque en fin de cuentas el tema es que la carta de Estados Unidos hoy es la carta de la llamada oposición, que es servir a ellos, que es un instrumento de ellos, que le da un cierto respiro al proceso, por aquello de la alternabilidad. Alternabilidad no solo de candidatos, sino de partidos. Es decir, nuevas caras y esencias parecidas. En eso están. Y el danilismo está en garantizar su impunidad. Y el borrón le conviene. Y no solo el borrón, sino todo el diseño de blindaje que tienen en el Ministerio Público, en los tribunales, está por ahí, y el Congreso. En la correlación que hay en el Congreso. Ellos están en busca de quedar mejor posicionados dentro de su desplazamiento.
y ahí hay intereses coincidentes, que determinarán la continuidad del sistema de corrupción y de impunidad en la República Dominicana, a pesar del rechazo enorme de parte de una gran parte de la sociedad. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, a veces se produce en estos procesos una determinada inercia. El conjunto de factores que determina que una fuerza situada en la oposición, sin méritos notables, incluso con muchos cuestionamientos, conservadurismo, ayepción a las políticas coloniales, subordinación a Estados Unidos, herencia de corrupción, conflicto de intereses, candidatos vinculados o a la corrupción histórica o a determinados grupos empresariales que se han beneficiado del pantano, que crecen así por así, con poco esfuerzo, por el desgaste, el descrédito del otro, del que ejerce el gobierno. Descrédito que es ascendente, porque además, cuando una fuerza política va agotando su gestión, generando descrédito, generando repudio, como le ha pasado al PLD, sobrevienen las divisiones, en este caso una fractura fuerte, con lo de Leonel y Danilo, y al mismo tiempo sus actores y los beneficiarios de todo esto, que se veían con cierta inteligencia y astucia en un pasado reciente, se ponen brutos, se ponen torpes, lo que beneficia al contrario. Y no hay manera de que lo que llaman las metidas de pata favorezcan a uno de los dos. Leonel puede hacer lo que sea, y Danilo también, y Danilo y Gonzalo, y todo lo que hagan perjudicial para ellos favorece a Abinader, favorece al PRM, favorece al PRM y sus aliados. Si lo hace el danilismo, no favorece a Leonel. Y eso lo revelan las encuestas, independientemente de los manejos y manipulaciones que hay con el tema de las encuestas. Pero ese manejo está cada vez más presente. Y al mismo tiempo, la situación se torna de la siguiente manera. División, descrédito, se ponen brutos. Danilo escoge el penco para tener garantía de impunidad, pensaba él. El penco entra en decadencia rápido. Lo escogieron por un ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones exitoso, dicen, eficiente. Eso no da para parar la caída, sino que le cae ese mazo al penco mismo, el mazo del descrédito, del repudio, del hartazgo. Despreciaron, poniéndose bruto, a otras opciones que le podían dar más posibilidades de competencia.
como la propia de Margarita. Ahora Margarita se suma al penco. Con el penco arriba, ella no le va a sumar nada al penco. Ella va a ir restándose a sí misma. No hay manera. Esa es la realidad. Como también es que la contrapartida, con todo lo acontecido, da un salto y crece electoralmente. Y tiene también una reserva que si no le va a dar muchos puntos, le va a dar algo, que es la candidatura vicepresidencial. Mientras la de Margarita, que estaba bien posicionada antes, sumada al penco, afecta a Margarita, la de David Collado, que está en la reserva de Abinader y del PRM, con los vicini detrás o delante, con los vicini detrás o delante, ahí está David, y la encuesta Marpen lo apuntala. Le sumará unos puntitos a este y quedará él posicionado como segunda figura del nuevo gobierno y potencial candidato fabricado por las grandes corporaciones, por el grupo que se considera dueño del país, pero además conectado con grandes corporaciones y con todo el conservadurismo mundial. Esa es la jugada de Estados Unidos. Y están interviniendo para eso. No solo están interviniendo la Junta, están interviniendo para eso. Y no hay manera. Lionel se coloca en una posición como si él no hubiera hecho lo que hizo. El cúmulo de corrupción, de entreguismo, de neoliberalismo, todo lo que significó el desmonte del patrimonio público del país, el diseño de un sistema de corrupción. Y ahora, sabiéndose incluso rechazado por los jóvenes, porque no se atreven ni a ir a una manifestación de jóvenes, aparece como que el defensor de los jóvenes, para que lo incorporen al Consejo Nacional de Desarrollo, buscando simpatía, pero sobre todo con la mala leche de querer meter a esos jóvenes en la trampa del sistema, en el propio pantano, porque ese Consejo Nacional de Desarrollo es precisamente la suma de las cúpulas que han sido responsables de toda esta sinvergüencería que han dado lugar al pantano político que vive la República Dominicana. Pausamos y volvemos. En la medida se despliega todo el tema a escala mundial y desde los grandes centros del poder mundial del asunto coronavirus, del COVID-19, todo parece indicar, aunque este es un tema que va a necesitar más tiempo para ser tratado en toda su profundidad y extensión, que esto se inscribe dentro de las guerras, de las diferentes vertientes de la guerra imperialista en el contexto de la decadencia de Estados Unidos y del imperialismo occidental en el mundo. Y todo parece indicar que le metieron un gol en guerra biológica a China. Y esto lo digo porque un científico conocedor de la materia denunció, y eso lo tratamos aquí en este programa, que esta derivada del coronavirus, el COVID-19, se había creado en un laboratorio en los Estados Unidos y que los chinos lo habían sustraído para investigarlo y cayeron en la celada, en la trampa. La otra vertiente es que todo esto se utiliza para
multiplicar las ganancias de las grandes corporaciones farmacéuticas. Se multiplica la venta de fármacos, de mascarilla, viene el tema de la vacuna. Eso es periódico. Porque el interés no es sanar, el interés es ganar. Y esa es una de las características fundamentales del capitalismo en estos tiempos de alta concentración de poder. Y es que las necesidades humanas no cuentan, lo que cuenta es su afán de obtener ganancias, de acumular recursos y acumular poder. Pero ya trataremos esto con más tiempo. Le damos un fuerte abrazo y nos despedimos por el día de hoy, aquí en Tiro al Blanco. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin